La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias, amigo, por estar en un encuentro con la ciencia. Y ahora vamos a entrevistar a Roberto Salazar, que estudió en la misma academia de preparación para ingresar a la UNI, la Academia Ingeniería, que era competidora de la Academia de Agustín Zúñiga, que era el SIGMA. De modo que es interesantísimo, esta es parte de la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Modesto. Así brevemente, ¿en qué colegio estudiaste tú? Primero, ¿dónde naciste? En Lima. ¿Y ¿no? en qué colegio estudiaste? Estudié en el Hipólito Unanue, en la gran unidad escolar de Hipólito Unanue. Popular, ¿no? Sí, la unidad nacional de, ¿En qué barrio? Este es en Mirones Alto, la unidad vecinal número 3, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Está al lado de San Marcos. Está al lado de San Marcos. Debiste postular a San Marcos, pero tú te viniste acá a la UNI. Sí, bueno, así es. Por algo será, por algo será. Así es. Interesante, tú estudiaste, te preparaste con el emblemático Barton Sivak. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Sí, me acuerdo muy bien de ese año de preparación, ¿no? Donde Me contabas así fuera de cámara que sí. Barton me tenía a sus amigos en primera fila y tú estabas un poco atrás, un poco tímido. ¿Eras tímido? ¿Cómo era la cosa? Bueno, es que formaban un grupo más homogéneo ellos, ¿no? Y yo venía de un colegio y habían otros también, pero ellos eran los, digamos, el 50% del salón. Eran unos 10, creo que del colegio León Pinelo. ¿Y tú no tenías grupo, ningún compañero? No, por supuesto, en mi colegio. Estabas solitario. Bueno, y entonces en la parte final de la preparación de esta Academia de Ingeniería, siempre hay pues ya las últimas semanas bien bravo, mucha tensión, y el profesor les prepara para responder rápido a las preguntas. ¿Cómo fue ese periodo? Seguramente que Barton Sivak respondía siempre primero. ¿Cómo fue? Sí, ese fue el training final, ¿no? Los últimos meses, ¿no? Enero, febrero, donde ya la tensión es altísima y cada uno está pensando, ¿no? Hay que ingresar. Entonces, allí en ese último periodo, las respuestas pues son casi abstractas, ¿no? Mentales, directas, es decir, ya no hay lápiz, nada. El resultado es así inmediato, 30 segundos. Ahora, 30 segundos porque las respuestas son ya en la cabeza, ¿no? Ahora tú tenías temor de no ingresar, pero ¿en qué momento ya dijiste, ingresé? Eso es una anécdota en realidad, A ver, ¿no? sabrosa. Es una anécdota, ¿no? Pues la cosa era competitiva, ¿no? Tú sabes que compites contra todos. Entonces, las respuestas pues, de Barton eran inmediatas, ¿no? Eran 30 segundos, máximo 20 segundos. Y Él siempre tenía la primero... respuesta sí, ¿no? Y en una de esas pues, competencias, digamos, entre comillas, me sale una respuesta pues, en 20 segundos, un poquito antes, un par de segundos antes que el de Barton. Y entonces, en ese momento te das cuenta, pues, ya tengo el ingreso asegurado. ¿Qué hizo Barton cuando alguien respondió? ¿Estabas atrás? Bueno, yo estaba atrás, entonces Barton se sorprendió, volteó la cabeza y me miró. Bueno, ahora por supuesto que Barton no se va a acordar. Son cosas muy mínimas, pero a mí fue de gran significado. ¿Cuántos alumnos eran en total? Éramos ya, ahí en el training final ya se reduce la cantidad de alumnos, era como 10 alumnos. Poquito. Sí, es decir, es un cono pequeño con Barton. Sí, se va reduciendo. Incluso, muchos de ellos también ya no asistían porque se prepararon, pero después creo que salieron a otros lugares en el extranjero. Y luego pasaste a la UNI y él también. ¿Cómo era Barton? Sí, bueno, él pasó creo que para electrónica, ¿no? Electrónica. Pero hicimos estudios comunes, ¿no? Y creo que Agustín, creo que estuvo en la misma clase que Barton.
¿no? Pero tú cómo veías a Agustín, cuenta pues que Barton tenía, una vez le invitó a su carro, un Camaro ahí, de lujo, con aire acondicionado, con un montón de libros atrás. Sí. Tú no tuviste ese privilegio. No, pero bueno. ¿Qué sabías de Barton? Lo veíamos a Barton, que siempre venía, ¿no? Con un buen auto, ¿no? Grande, ¿no? Sí, un auto enorme, un Pontiac o Camaro, ¿no? No me acuerdo, no sé, era enorme. Sí, bueno, pero no, ese es el único contacto una vez que solo a la academia y después no más. Creo que con Agustín ha tenido. ¿Y qué estudiaste en la uni? Yo estudié pues ciencias, ¿no? Física. ¿Y cómo vino ese gusto por la física? Ya de anteriormente de niño, ¿no? De niño ya cuando tú empiezas a leer, teníamos en la casa una biblioteca que un tío mío nos había dejado, y entonces ahí rebuscando los libros, literatura y todo esto, entonces a través de los libros se te abre el mundo, pues, ¿no? Claro, y mira, tú estudiaste física y Barton electrónica, pero al final él regresó al campo tuyo, que es la física. Ahora es físico, súper abstracto. Él es profesor muy renombrado, ¿no? En el MIT. En el MIT. Claro. Ahora, tú tienes una vida muy curiosa porque te fuiste a Alemania. ¿Qué fuiste a hacer allá? ¿Cómo fue ese contacto para irte a Alemania? ¿Por qué te fuiste a Alemania? Bueno, empezando de la maestría, ¿no? Teníamos que hacer la parte experimental de la maestría, y ahí empecé con los profesores Wagner a estudiar cerámicas antiguas del Perú y arcillas y su relación. Entonces esa área era una área muy nueva, novedosa, empezaba a llamarse arqueometría, es decir, arqueología o métodos científicos para, la arqueología también es científica, ¿no? Pero métodos físicos, químicos para el estudio de la arqueología, ¿no? Entonces ahí empezaba pues la datación, carbono 14, y ahí empecé a hacer activación de neutronas. Ah, caramba, también nuclear. Sí, también en ese aspecto, ahí digamos, estás compitiendo con Agustín Zúñiga. Con Agustín, no, por eso le conversaba con él, vamos a tener que seguir hablando de los neutrones. Ahora, entonces, ¿te fuiste allá a qué ciudad? Ahí estuve en Múnich. München. En ¿Conociste ese reactor de huevo que les... El huevo que ya no existe, ya no ahora existe, hay ¿no? otro reactor, ¿no? Y ahí estuve justamente trabajando en el O-Ring, en el reactor. Ahí con la histórico ese famoso reactor. Úrsula Wagner, ¿no? ¿Quién fue tu director de investigación? Ahí la profesora Úrsula Wagner. Ah, sí, Wagner, famosa profesora, famosa que venía varias veces a Perú, ¿no? Perú, sí, con sus trabajos. Hay toda una publicación de la profesora muy interesante. Recomiendo revisarla. Dime, y allá en Alemania has estado mucho tiempo, Roberto. Sí, he estado más o menos casi 17 años en Alemania. Ahí hice la maestría, ¿no? ¿Te casaste con una alemana? Me casé con una alemana, tengo 2 hijos, ¿no? ¿Están allá, acá? Mi hija estaba estudiando allá y mi hijo estaba acá. Bueno, ¿Uno acá y uno allá? uno que allá, sí. Sé que Perú y Alemania compitieron y se dividieron Ahí mitad. Sí, así es, ¿no? Entonces la relación con Alemania siempre está presente. ¿Y tu esposa está allá? No, mi esposa está acá. Sí, ella caramba, trabaja acá, ¿no? Trabaja para una ONG. Qué bien, o sea, Sí, tu vida como científico te ha hecho conocer el mundo, culturas diferentes. Entonces aquí viene una pregunta que cae solita. ¿Cómo ves la diferencia cultural entre Perú y Alemania? Es abismal, por supuesto, pero ¿qué es lo que más, digamos, caracteriza a Alemania, que los hace progresar, y nosotros que nos hace un poco avanzar caóticamente? Bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja. Ya, pero trata compleja, ¿no? hacer una Porque son, síntesis. claro, sociedades distintas, desarrollos distintos, pero ahora, en estos nuevos tiempos, yo dudo mucho qué es lo que es estar más desarrollado y menos desarrollado. Esa es ahora en estos tiempos hay muchas dudas al respecto, ¿no? ¿Qué cosa es la definición, no? Sí, Pero, por ejemplo, mira, yo te pongo
el caso de Agustín. Agustín dice pues que no tenía libros acá, poquitos libros, y la gente se ranchaba, tomaba por un mes sus libros de matemáticas, fue a las facultades civiles donde nadie lee y ahí había libros libres, pero en Alemania la educación es gratuita, y la diferencia con Barton Swingle, que tenía de todo, en Alemania esas cosas no existen, los estudiantes tienen la misma, creo yo, por lo que también he visitado, he trabajado allá, hay una igualdad de condiciones en el estudio, ¿o no? ¿Cómo fue? Eso es cierto, ¿no? Hay más posibilidades, ¿no? En mi época había muy pocos, por ejemplo, estudiantes extranjeros, en esa época ya se visualizaba, ¿no? Que los chinos empezaron a... Claro, eso fue ¿no? del 78. Sí, había estudiantes chinos, y bueno, pero la idea es la siguiente: la educación es para todos, es una educación del Estado, ¿no? Es decir, la mayoría de personas, los estudiantes, tienen muchas posibilidades, ¿no? El sistema, es cierto, de alguna manera va decantando también, ¿no? Y te va dando las posibilidades, pero también el sistema ya empieza desde el jardín de la infancia, ¿no? Pasa por el colegio, y por ejemplo yo les digo siempre, lo comento a mis colegas, les digo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Aquí en la universidad, porque no podemos dejar que los estudiantes no tengan, por ejemplo, experiencias de laboratorio en el colegio. Eso no puede ser posible, ¿no? Yo les comento siempre que desde el colegio ya deberían tener sus experiencias en el laboratorio en física y en química, y cuando van a la academia, algo imprescindible es de que hagan también experimentos en la academia. No puede ser posible que no los hagan. Entonces, si ellos no lo hacen y llegan acá a los primeros ciclos, entonces es como que nosotros estamos empezando a prepararlos desde ahí, y es un salto muy grande, un salto cuántico demasiado grande para eso. O sea, la tarea nuestra, de los profesores de física general, por ejemplo, es abrumadora, porque hay que darles mucha información, ellos reciben mucha información, cosa que ya debería haberse y haber sucedido desde el colegio. Claro. Desde el colegio a la academia. Entonces, yo les planteo también el examen de admisión. Eso está bonito, me gusta, nos aprobamos, nos hace competitivos, pero falta una columnita, y es esa columnita que les estoy mencionando: los experimentos. Trabajar con las manos. Ahora, es muy importante. Por supuesto. Quería hacer una pregunta respecto a tu experiencia con Barton y la tuya. Barton ya tenía la información completa, quería ir al MIT, peleaba por los 20, él quería tener 20 porque para ingresar a la universidad de allá y tener buenas notas, etc. Ya tenía un objetivo así bien definido: Estados Unidos. En tu caso, ¿cómo era? ¿Qué idea tenía los últimos años de la carrera? ¿Tenías esa idea de irte al extranjero? ¿Cómo fue? Sí, ¿Fuiste a las embajadas? Sí, el que estudia ciencias normalmente está pensando también en seguir estudios de posgrado en el extranjero. Entonces, casi la mayoría... Es una característica típica de la gente que vive en Lima, porque también algo de información tiene. Agustín, que venía de provincia, esa cosa del extranjero. ¿No? Bueno, pero entonces tú visitaste embajadas. Bueno, estaba pensando también, realmente estaba preparándome, estudiando francés para ir para estudiar francés y te vas a Alemania. Exactamente, eso fue la cosa que salió por otro lado. Me preparaba, ¿no? Estudiando francés, empecé a estudiar francés, y mi objetivo era salir a estudiar a una universidad en Francia para hacer el doctorado. Pero se presentó la oportunidad, ¿no? No, pero tú estudiabas francés, pero no fuiste a la embajada a ver cómo se va. Sí, asistíamos a la embajada, ahí nos daban creo que los cursos de francés incluso. O sea,
Francia en una época estuvo muy interesado y enviaba, enviaba profesores franceses al extranjero, y así también cursos de física los tomamos con profesores franceses. Por ejemplo, mecánica cuántica, ¿no? Esto lo dictaban los profesores franceses, ¿no? Entonces era una misión que existía en esa época, una relación entre Perú y Francia. Eso era muy interesante, muy importante para Perú. Ya, eso sí, pero me refiero a que, ¿qué hiciste para irte a Francia? ¿No hiciste nada? No hice nada en realidad, fue una A eso me refiero, ¿no? Una cuestión Una cosa es del que tenía destino, objetivos. que al final se presentó esta posibilidad, ¿no?, de hacer la maestría primero, ¿no?, en München, ¿no? Y entonces se abrió esa posibilidad y obtuve una beca, ¿no?, de la OEA para poder viajar, ¿no? Por esto, esa fue la posibilidad. De la OEA para hacer maestría acá. Para realizar los experimentos en München. Ah, muy bien. Sí, sí, Bueno, ha sido entonces interesante tu experiencia, porque Alemania es un gran país, tiene una gran historia, interactuando con Perú, tienes una familia binacional y ahora te encuentras tú promoviendo en los jóvenes ideas nuevas de enseñanza, de aprendizaje. Y esperemos pues que los jóvenes sepan aprovechar la experiencia de Roberto Salazar, que conoce, ha estudiado, ha estado en Alemania, gran país que hasta hace poco, no sé si hasta ahora, era el motor de la economía europea. Gracias, Roberto, ha sido un gran placer. Gracias. Seguiremos conversando sobre ciencia y tu experiencia en el Perú y Alemania. Gracias a ti. Ya, muy bien, gracias. Y con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Chao. Excelente. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.